especialidad de ilustrador. La señorita Mónica es licenciada en CCAFD, profesora de Educación Física en el IES de Serra de Irta, coordinadora del proyecto de fomento de actividad física, salud y deporte, Se Activa el IRTA, que ha conseguido el distintivo de calidad de sello de vida saludable del Ministerio de Educación Español. Es coordinadora de proyectos europeos Erasmus, actualmente una de las escuelas activas europeas con la Asociación Europea de Educación Física y la Universidad de Luxemburgo. Ellos nos van a exponer acerca del proyecto Piecitos. Hola, buenas tardes, buenas noches desde España. Aquí son las 11 de la noche y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Jujo. Muy buenas, aquí estamos, ya después de la cena, nosotros. Tanto mi compañero Jujo como yo estamos encantados de poder participar en este simposio y presentarles el proyecto de fomento de hábitos saludables, El Camino de Piecitos, unidos por una educación física saludable y sostenible, representando y dando voz a los más de 200 docentes que han participado en el proyecto y forman el gran equipo de Piecitos. Y si me permiten unos segundos, les voy a compartir la pantalla para que puedan ir siguiendo la presentación. Vale, mientras comparten la pantalla les explico la palabrita esta rara de Piecitos que sí parece que la has escrito mal, pero es así. Bueno, pues como os imaginaréis, la F es de educación física y era el juego de palabras con piecitos porque va todo de un camino, incluyendo las siglas de educación física. Ya puedes seguir, Mónica. Perfecto, gracias, Jujo. A ver, porque para pasar la pantalla necesito... A ver si puedo mover esto. Sí. Y os lo amplío. Aquí, perfecto. A lo largo de la historia, grandes caminos, como la ruta de Shikoku o el camino Inca, han unido a diferentes personas de todo el mundo. Entonces, ¿por qué no unir a alumnado de diferentes centros educativos sumando kilómetros a través de hábitos de vida saludable? Esta fue la pregunta que se hizo Carlos Chamorro, coordinador del proyecto, un maestro de educación física del Colegio Cristóbal Colón de Villaverde, en Madrid, que superando esa barrera que muchas veces tenemos los docentes de sentirnos solos en este tipo de iniciativas, lanzó un mensaje en Twitter con la propuesta del proyecto, encendiendo así la mecha a la que rápidamente prendió, sumándose al proyecto más de 200 docentes y centros escolares de toda España. Centros, además, de todas las etapas educativas. En el proyecto han participado centros desde infantil a bachillerato y además de diferentes características, participando centros de CRA, de zonas rurales o centros de educación especial. El proyecto nace de la gran preocupación por los alarmantes índices de obesidad infantil y sobrepeso que se han publicado en diferentes estudios recientes, como por ejemplo es el estudio de UNICEF o el estudio PASOS de la Gasol Foundation. Pero ¿en qué consiste el proyecto? El Camino de Piecitos, unidos por una educación física saludable y sostenible, es un proyecto gamificado en base al Camino de Santiago, que tiene como objetivos principales fomentar la adquisición de hábitos saludables de manera sostenible en el alumnado y en sus familias, en base a 4 ejes fundamentales de la salud: la actividad física, la alimentación saludable, el reciclaje y la sostenibilidad y la lectura. Se trata de sumar kilómetros virtuales realizando diferentes actuaciones en cada uno de esos 4 ejes. Esas acciones tienen asignados unos kilómetros que se van sumando y con esos kilómetros virtuales vamos recorriendo todas las provincias de España con el objetivo de completar lo que llamamos el pasaporte saludable del camino, que es, para que nos entendamos, como si fuese un álbum de cromos, pero que en vez de cromos lo que pegábamos o conseguíamos eran las provincialas, que eran como unos sellos que cada centro participante ha creado y que se consiguen al llegar a la provincia de ese centro. Además, al llegar a esa provincia, aparte de las provincialas, se consigue también un código de desbloqueo que da acceso a un vídeo. Un vídeo que han realizado los alumnos y los profesores de cada centro, donde se explican diversos aspectos culturales e históricos relacionados con los 4 ejes de la salud. Como por ejemplo, explicaban deportes autóctonos de la zona, gastronomía saludable, etc. De esta manera, el alumnado, además de adquirir hábitos que mejoran su salud,
adquiere aprendizajes sobre las diversas provincias españolas. Y ahora Jorge os comentará qué cosas necesitábamos para poder desarrollar el proyecto. Bueno, pues como os ha comentado Mónica, con estos 4 ejes lo que queríamos era integrar la filosofía de cuidarse bien desde dentro y hacia afuera, ¿no? Cuidarse bien como persona, como individuo, pero como individuo también nos relacionamos en un contexto social y además en un contexto medioambiental. Entonces, partiendo de esta base, desde la alimentación saludable, el ejercicio físico, nos íbamos también a la cultura, a ejercitar la cultura, y de ahí ya pasábamos al medio natural, donde también creíamos que estaba totalmente enlazado y no podía separarse el cuidado del medio ambiente, ya que el cuidado del medio ambiente sin el cuidado nuestro y el cuidado nuestro sin el cuidado del medio ambiente no significaría nada. Utilizamos todas estas herramientas digitales porque cierto es que físicamente niños y niñas de toda España no podíamos coincidir. Entonces utilizamos este medio digital para poder comunicarnos. Y la verdad es que la expectación fue chulísima, el abrir de vez en cuando, bueno, cada vez que íbamos a una ciudad, el vídeo de esa ciudad que hemos hecho, bueno, creo que eso lo contaremos más adelante. Y toda esta... Di, Mónica. No, que simplemente que comentar también que aparte pues, de todo lo que estás comentando tan importante, el tener el mapa, ¿vale? Que creó Jujo, que estaba en todos los centros donde íbamos marcando el recorrido con las diferentes provincias. Ahí pueden ver también el pasaporte con las diferentes provinciales de las diferentes comunidades. Pero también había un banco solidario, que era que para asegurar que todos los centros conseguían completar ese pasaporte saludable, se creó este banco solidario de kilómetros, donde se sumaban las aportaciones de los docentes del proyecto y donde también se sumaban los kilómetros de aquellos centros que ya hubiesen acabado el camino. De esta manera, además de fomentar la solidaridad y la equidad entre centros, conseguíamos que el alumnado de los centros que ya hubiesen conseguido todos los kilómetros pues siguiesen activos y motivados y continuaran desarrollando hábitos de salud. Exacto. Y ahora hablamos también de una parte muy importante, que era la flexibilidad del proyecto. Como sabéis, cada centro, cada profesor está en un nivel, en un momento, y tampoco queríamos limitar al profesorado a un gasto temporal o a un incremento en la tarea. Entonces dijimos, bueno, vamos a gamificar esto como para el mayor gamificador del mundo, pero vamos a dar la opción de empezar básicamente también. Entonces, en mi colegio, por ejemplo, como en muchos colegios, también partes de otros proyectos que estás haciendo. Entonces, si no nos daba tiempo, lo que íbamos a hacer era, en vez de ir pasito, cada actividad que contara ciertos pasos, ir sumándolo, que eso iba muy bien porque podías trabajar en el área de matemáticas y podías hacer muy globalizada la actividad, lo que hacíamos era simplificarlo y en un listado con los niños, cada vez que un niño hacía alguna de estas 4 acciones, lo ticábamos y era suficiente para pasar a la siguiente ciudad. Entonces, así era una manera de integrar a todo el profesorado, que yo creo que es una de las razones y una de la magia que tiene este proyecto de haber calado tanto en el profesorado, porque no ha sido un proyecto exclusivo de todo lo que ya estabas haciendo, sino que todos los profesionales y todos los profesores estamos haciendo cosas increíbles en los colegios y ¿por qué quitarlas? No, este proyecto lo que hacía era sumarlas, sumar todo lo que está haciendo la gente, integrarlas en una gamificación muy flexible que cada uno podía interactuar con ella como pudiera, como quisiera o como creyera que era necesario. Sí, sin duda, esa es una de las características del éxito del proyecto, esa flexibilidad y del éxito de que participaran, ¿no? Y lo llevaran a cabo tantos centros y además tan diferentes. Esa flexibilidad, esa adaptabilidad a
cada centro, que en base a una estructura general, luego cada centro, como ha comentado Hugo, lo iba adaptando. Esa flexibilidad le ha dotado de muchísimo éxito, o sea, es consecuente del gran éxito que hemos conseguido con el proyecto. Y bueno, siguiendo con la gamificación, que básicamente sabéis que parte de un hilo conductor, de una narración que sería este camino de Santiago llevado a nuestro propósito, continuaríamos con una mecánica, ¿no? Con cómo intervienen estos elementos y bueno, pues esos elementos serían que consiguiendo tantos kilómetros, X kilómetros, íbamos subiendo de niveles, ¿vale? En el nivel 1 estaría el turista hasta llegar al nivel Sherpa, que ya sabéis que en una excursión son los que realmente llevan el peso del viaje. Y de esa manera hacíamos como una progresión visual, los niños y las niñas iban viendo plásticamente cómo iban superando los niveles que les habíamos propuesto y cómo veían que pasito a pasito iban llegando, estaban cada vez un poquito más cerca. Después, con los niveles, vale, muy bien. Y aquí viene otro de los pilares fundamentales, ¿no? La inclusividad, que ha sido una parte muy enriquecedora del proyecto y bueno, hasta en algunos casos, siempre que se pudiera, no era una cosa obligada, evidentemente, pero se ha llegado a realizar algunos intercambios de centros, pues sobre todo los que estábamos cerca en la misma comunidad, como tenemos aquí, aquí con el colegio, que vinieron en autobús, que para ellos también es muy importante, esa autonomía que adquieren. Y bueno, pasamos un día chulísimo en el colegio, se relacionaron, para ellos parece una tontería, pero los niños y las niñas de repente conocen a otros niños de otros colegios y bueno, fue estupendo. Luego tenemos el bloque de la sostenibilidad, que aquí es donde decimos que nos cabía perfectamente. Era como agua y sal, ¿no? Se mezcló, se fusionó y ya no había manera de separarlo. Ese compromiso con el cuerpo, como ciudadano, como persona y en el entorno en el que estamos. Entonces, bueno, hicimos una campaña pues bastante positiva con este tema. Colaborando con organizaciones como Teachers for Future, por ejemplo, con la campaña de Residuos Cero, una de las razones chulas de este proyecto que era tan visible y tan potente era que yo llevo muchos años en el colegio y siempre era, chicos, el aluminio de los bocadillos viene del Amazonas, en minas explotadas, árboles, pero no cala. Pero toda esta idea, al estar dentro de un proyecto como este, donde estamos envueltos de una gamificación y de una aventura, pues caló mucho. Y esta vez, pues este año pasado, pues se redujo muchísimo la basura, los residuos en el almuerzo, que ya sabéis que todos los días, pues si nuestro colegio, por ejemplo, éramos 1.540 más o menos, 1.540 bolsas de plástico o papeles de aluminio, que parece una tontería, pero al día. Y esto lo llegamos a reducir prácticamente en un 80%. Había un 20% que aún traía, porque es que mi papá dice que es que no puede, porque no sé qué. Y bueno, pues es que la realidad es esa, y es verdad que pues habrá situaciones en las que no se podrá, y no pasa nada, pero si esto lo hiciéramos todos, en vez de un 100% de plásticos, pues habría un 80% menos de plástico. Entonces, bueno, es una forma de que los niños y las niñas integren todas estas informaciones que a veces les damos sueltas y que no acaban de entenderlo todo, con una gamificación, como hemos dicho antes, donde lo asimilan todo muy bien y donde se comprometen muchísimo. Y son ellos los que les riñen luego en casa cuando les ponen una bolsa de plástico o un papel de aluminio y dicen, oye, pues que nos vamos a quedar sin bosque, sin selva en el Amazonas. Uno de los pulmones verdes, aparte del océano de oxígeno que tenemos, y eso mismo los padres nos lo dicen, nos dicen, oye, pero ¿qué le estáis diciendo a los niños que no nos dejan ponerlo? Y entonces se lo contamos a los padres y dicen, ostras, qué bien
qué bien les estáis enseñando y qué bien que nuestros propios hijos nos enseñen y nos transmitan aquello que les queréis decir porque les estáis llegando. Y es una de las pruebas de que funcionó realmente. Claro, precisamente por esa preocupación tan importante sobre la sostenibilidad y la emergencia climática se decidió incluir un eje de salud que era exclusivo, ¿vale? sobre sostenibilidad y sobre reciclaje. Y bueno, un tercer pilar fundamental de todo este proyecto, aparte de la inclusividad y la diversidad y por supuesto el tema de la sostenibilidad, ha sido también el tratamiento de la igualdad de género. En este sentido, se han realizado diversas iniciativas y actividades, como por ejemplo, tenemos muchas embajadoras de Piecitos, que son mujeres deportistas relevantes en sus disciplinas, tenemos muchas campeonas nacionales e internacionales, que han enviado vídeos de motivación para que nuestros alumnos y alumnas sigan sumando kilómetros saludables, consiguiendo así, a través del proyecto, dar mucha más visibilidad, que tanta falta hace, al deporte femenino. Además, se ha fomentado también la participación activa del alumnado femenino en talleres y campeonatos en los recreos, se han realizado charlas en algunos centros donde las protagonistas eran chicas deportistas y, bueno, resumiendo, que cualquier propuesta o actividad dentro del proyecto contemplaba siempre la perspectiva de género y siempre la inclusividad y la sostenibilidad. Muy bien. Tenemos aquí lo que hicimos para darle visibilidad también, ya que teníamos este poder de las redes sociales, pues eso, hicimos un blog donde también se compartían las experiencias, se ponía todo lo que había significado esa propia, ya no la programación, sino cuando ya había pasado, se exponían ahí y se compartían las experiencias. Tenemos el mapa y el pasaporte digital, ¿vale? Que bueno, lo hice yo y lo hice con mucha ilusión porque bueno, me lo contaba Mónica mismo, que era como mi hijo, ¿no? Porque haces un dibujo y de repente tú lo haces porque sí, ¿no? Porque quieres que sea visual para el programa, pero para el proyecto, pero de repente eso es verdad que de repente están 250 colegios y mandan fotos y están los niños con el mapa interactuando y bueno, fue muy bonito. Ahí tenemos el pasaporte también, que lo ideamos entre todos para ver de qué manera era más funcional, donde van pasando por comunidades y en cada colegio van poniendo su sello cuando van pasando por ellos. Tenemos los encuentros... bueno, esto te toca aquí, ¿no, Mónica? Sí, bueno, realmente lo que queremos comentar es que el proyecto ha ido adquiriendo tal magnitud, ¿vale? Que nosotros funcionábamos, el equipo de Piecitos, estos más de 200 profesores, a través de un canal, bueno, seguimos trabajando así, a través del canal de Telegram, pero lo que empezaron a surgir fueron secciones naturales, es decir, secciones donde cada uno, en función de sus potencialidades, cada profesor que estaba dentro de ese grupo, se crearon como grupos alternativos donde se iban trabajando todo este tipo de cosas, ¿vale? De aspectos relacionados con el proyecto, que se creó de manera natural. Es decir, por ejemplo, Jujo, ¿no? Que es un crack con el tema de diseño y tal. Pues él creó un equipo donde iban haciendo todas las actuaciones referidas a esas actuaciones. Y lo mismo pues con todo lo demás. La verdad es que es muy llamativo porque de la nada se juntan 200 profesores y a través totalmente de online, pues se empiezan a crear cosas con el proyecto, pues eso, enormes, ¿no? Como es lo que ha sucedido. Y si os preguntáis si os preguntáis un poquito por cuando se trabaja con tantos profesores, a lo mejor hay aplicaciones que son muy chulas y son muy bonitas, pero la verdad es que funcionamos con Telegram como modo de WhatsApp, por ejemplo, pero más específico, y teníamos un Drive compartido donde íbamos creando las carpetas y así creamos los equipos de trabajo. Íbamos proponiendo, algunas propuestas eran viables, otras, ya sabéis que cuando alguien empieza con un proyecto enseguida salen 500.000 ideas y tienes que frenar un poco, tienes que asentar para que sea objetivos a corto plazo, porque si no, a veces no llega. Y todos esos equipos de trabajo que se iban surgiendo, que iban calando, se iban creando carpetas en el Drive
y simplemente así, con Telegram para organizarnos y hablar y con el Drive, íbamos funcionando y compartiendo la información gente pues de toda España. Y bueno, y podría haber sido también de otros países, sobre todo de Iberoamérica, que también podríamos funcionar perfectamente por la lengua y estaríamos tan cerca y tan lejos que se podría funcionar pues como si fuéramos del mismo colegio prácticamente, o incluso más. Porque a veces en el colegio, sabes que llevas un ritmo que con las programaciones, tal, que si ahora sustitución, que si ahora me toca, y a veces no hablas casi con tus compañeros y de repente con profesores de toda España, incluso del otro charco, te ves involucrado en una programación y una coordinación que dices, qué maravilla, ¿no? Qué gusto y qué bien, qué buena es la herramienta cuando la sabes utilizar, ¿no? Cuando la utilizas para algo bueno. El proyecto también ha contado con la colaboración de diversas universidades españolas, como la Universidad de Murcia o de Oviedo, que han realizado trabajos de investigación, o la Universidad de Alcalá y el INEF de Cataluña, aportando en este caso diversos materiales. Y también ya en un contexto más social, como ha comentado antes Jojo, en el proyecto hemos colaborado también con la ONG Educo, que se encarga de comedores infantiles, y también con el colectivo de Teachers for Future, totalmente relacionado con el tema de la sostenibilidad. En este bloque, por si luego no nos da tiempo a comentarlo, se hizo unas actividades muy chulas que hacíamos como pequeñas manifestaciones con carteles donde los niños durante esa semana o esa unidad didáctica investigaban. Luego hacíamos unos carteles tipo protesta, pero positiva, ¿no? Como crítica positiva para que se pusieran en marcha quienes tuvieran que hacerlo. Y entonces participábamos con Madres por el Clima, con Teachers for Future, con Greenpeace, con Acción Ecologista Agro, que es de aquí de Valencia, y mandábamos por las redes sociales las fotografías con los nenes, en nuestro caso, por ejemplo, pixeladas por los derechos de imagen, por la protección de datos, y entonces movíamos por las redes y era bueno, como otra manera de estar activos y de funcionar gracias a la tecnología, que para unas cosas pues es fundamental y nos enriquece muchísimo y lográbamos tener mucha visualización, ¿no? en la red haciendo este tipo de actividades. Así que nada, es una actividad más por si, bueno, por dar ideas, por si los que nos estáis escuchando, pues también, bueno, como dice en Greenpeace, ¿no? Un poco la filosofía de piensa globalmente y actúa localmente, pues esa idea de actuar localmente en el colegio, pero también exteriorizarla, ¿no? Para que lo vean la máxima gente posible y hacer ese efecto dominó de que a lo mejor una pequeñita idea le puede llegar a otro colegio y bueno, difundirlo así en forma exponencial y que cale más. En el proyecto pues también se ha sumado un montón de figuras relevantes, deportistas y otras figuras relacionadas con la cultura, con la gastronomía, que tienen que ver con el tema del deporte, de la actividad física y de la salud. Hugo, ¿quieres comentar un poquito más? Sí, aquí, bueno, la verdad es que creo, no me suena que nadie dijera que no. A todos los deportistas y personajes de la cultura, todos enseguida que se les contó el proyecto, enseguida colaboraron enseguida y nada más, pues si sirve de algo desde aquí, agradecerles porque la verdad es que respondieron con una calidad humana pues como lo que son, ¿no? Y pues por ejemplo ahí tenemos a Calderón, que pues encima de la élite del baloncesto en la NBA y bueno, y tan humilde como uno más, aquí dando consejos a los chavales y para que hagan deporte Claro. Estos embajadores y embajadoras, además también teníamos representando, ¿no?, esta parte de la inclusión a deportistas, chicos y chicas paralímpicos y de deportes adaptados. Lo que hacían era grababan un vídeo muy cortito bueno, se presentaban y sobre todo motivando a nuestro alumnado y a las familias a que siguieran sumando kilómetros saludables, ¿no?, destacando la importancia de pues, la actividad física y los demás ejes de la salud. Y la verdad es que, bueno,
se unieron un montón y, como dice Jujo, participaron, la verdad es que con muchísimo gusto además. Continuando, a lo largo del proyecto se han llevado a cabo diversas campañas e iniciativas, en días señalados sobre todo, relacionados con los 4 ejes saludables del proyecto y también relacionados con los valores, ¿no?, que desde el proyecto hemos intentado fomentar y transmitir. Así, por ejemplo, el 12 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Obesidad, lanzamos la campaña Únete, Salta contra la Obesidad, donde realizamos diferentes talleres con cuerdas en todos los centros durante los recreos. La campaña también Únete, ponte en su lugar, que tuvo lugar el día 3 de diciembre, que era el Día Internacional de la Discapacidad. También, por ejemplo, la carrera San Silvestre Solidaria de Piecitos, donde colaboramos, como he comentado antes, con la ONG Educo, y otras muchas campañas relacionadas, algunas con el medio ambiente, que ahora nos comentará Jujo. Sí, bueno, quizás me he adelantado un poquito antes, como con con la campaña que hicimos de residuos cero para lograr que en los colegios hubiera se generara menos basura. Y la basura que se generara fuera directamente a los contenedores donde tocaba. Y ahí surgieron pues, iniciativas como las ecopatrullas, que también tuvieron bastante éxito, donde la filosofía un poquito también del Camino de Piecitos es que el alumno y la alumna sean los protagonistas, y ellos fueron los que quizás, como siempre, ¿no?, intentamos orientarles un poquito, pero ellos eran los que tomaban esas decisiones de decir, bueno, pues si no te puedes saltar un semáforo porque es verdad que puedes poner en peligro a alguien y a ti mismo, y si no lo cumples pues te multan, pues esto de la sostenibilidad, esto es muy importante también, no lo podemos dejar así. Y decían algunos, pues habrá que poner multas. Y entonces lo que al principio suena un poco de risa, pues al final decíamos, oye, un momento, ¿y por qué no? ¿Por qué no ponemos multas? Bueno, multas simbólicas, ¿no? O, por ejemplo, pues si alguien lo tira al suelo o se le ponía un aviso, ¿no? Había un aviso que a veces también está bien que nos lo pongan, primero un aviso, y luego ya esa multa pues ya sería pues recoger una zona más amplia de lo que habían ensuciado para que interiorizara que ensuciar el suelo implica que si tú lo haces, lo pueden hacer miles de niños más y habría miles de suelos más sucios. Y bueno, fue una campaña muy chula y muy productiva porque muchos colegios se sumaron, y eso quiere decir que muchos colegios dejaron de traer residuos al colegio. Claro, y también hicimos una campaña específica de plugin para recoger residuos, tal cual. También relacionamos el proyecto con los ODS y realizamos una campaña específica que consistía en dar 17 vueltas a la pista exterior del centro escolar, una vuelta por cada ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, o incluso ya una vez con la pandemia, con el coronavirus, pues lanzamos la campaña de Corre contra el coronavirus, ¿no?, que fue como un reto para conseguir que todo el mundo pues, se uniera y consiguiera kilómetros. Y por si alguien no, a lo mejor no sabe lo que es plugin, ¿vale? Lo explicamos brevemente, pues por si alguno no la conoce la palabra, simplemente es aprovechar el ejercicio físico, ya que recorres el entorno, pues aprovechar y cuando veas basura, pues la recoges. Y ahí hay un papel muy importante a nivel madurativo del niño, de que todos los niños y los mayores también lo hacemos, es decir, bueno, y si yo no lo he tirado, ¿por qué lo tengo que recoger, no? Entonces, estamos incentivando ahí ese bien común de que si todos ponemos nuestro granito de arena, pues al final esto calará y con una actitud más generosa y menos egoísta, pues podemos hacer que las cosas cambien, ¿no? Gente pequeña haciendo cosas pequeñas, ¿no? Al final hacemos algo grande. Claro, destacar también, por ejemplo, en el eje de la lectura, una campaña que hicimos, una iniciativa que se llamaba Una postal, un libro, que consistía en intercambiar postales con los diferentes centros de España, el alumnado, donde escribían el título de algún libro que se hubiesen leído, que les hubiese gustado o no, y que recomendaban a leer a otros alumnos de más o menos su misma etapa, poniendo
el autor y muy básicamente el por qué lo recomendaban, evidentemente intentando no hacer spoilers, ¿no? del libro. Y la verdad es que es una iniciativa que con el confinamiento se nos ha quedado ahí un poquito colgada, pero que la verdad es que la parte que sí que hicimos tuvo mucho éxito y era muy motivante, ¿no? Ese intercambio de postales entre todo el alumnado. Por otro lado, desde el proyecto también participamos en diversos eventos especiales, como fueron, por ejemplo, la celebración del DEF, del Día de la Educación Física en la Calle, que era el 28 de abril, la celebración del Día Internacional de la Danza, o el gran evento final que teníamos preparado, que era la celebración de las Recicla Olimpiadas, el 5 de junio, que celebrábamos el Día Internacional del Medio Ambiente. Todas ellas, si habéis escuchado las fechas, pues bueno, se realizaron en confinamiento, ya que por la pandemia, ¿no? Por el COVID, las escuelas aquí en España se cerraron el 16 de marzo, estaban todas cerradas. Entonces, desde el proyecto se propusieron muchas actividades e iniciativas para realizar desde casa todos estos días especiales, ¿no? Todas estas celebraciones. Y la verdad es que funcionaron muy bien, fueron todo un éxito y implicaban muchísimo, aprovechamos, ¿no? Que las familias también estaban confinadas para implicar todavía más a las familias. Y bueno, actividades como los retos entre familias de toda España que se lanzaron, la coreografía de la canción del proyecto, o los diversos juegos y actividades con material reciclado que se hicieron en las Reciclalimpiadas, pues estuvieron genial. Además, el haber estado desarrollando con el proyecto rutinas de actividad física y hábitos saludables durante todo el curso, con nuestro alumnado, involucrando ahí también a las familias, eso nos ayudó durante el confinamiento, nos ayudó muchísimo para el trabajo desde el área de educación física, que realizamos de manera online con nuestro alumnado, porque ellos ya estaban acostumbrados, ¿no? A tener esas rutinas de actividad física fuera del centro. Por tanto, el proyecto nos vino muy bien también el haberlo trabajado para luego, durante el confinamiento, pues seguir desarrollándolo, ¿no? Y tener ya esa facilidad que si no hubiésemos trabajado en el proyecto, pues hubiese sido más complicada. En cuanto a los resultados y objetivos cumplidos, que al final pues, son la esencia, ¿no? Y el motivo por el cual implementamos el proyecto en nuestros centros, la verdad es que han sido muy, muy satisfactorios e incluso yo diría, ¿vale? O hemos dicho, ¿no? Sorprendentes. De manera global, en cuanto al eje de actividad física, pues tenemos que hay más alumnado participante en los patios activos, más participación del alumnado también femenino, importantísimo, aumento del alumnado que realiza actividad física fuera del centro, aumento de los desplazamientos activos y sostenibles, que ha sido una de las partes fundamentales también que hemos intentado desarrollar durante todo el proyecto. Y bueno, en cuanto a la parte de sostenibilidad, Hugo os comentará esos resultados. Sí, los resultados han sido muy buenos también porque cuando les decíamos que teníamos que controlar o que pasar a la siguiente ciudad, teníamos que tener una... Se me ha ido la palabra. Teníamos que revisar, que teníamos que ver, ¿no? Cómo los niños iban superando esas actividades y ellos nos decían, mira, hemos hecho esto. Sí que es verdad que a veces con la picaresca algún niño te lo podía decir porque a lo mejor esa semana no lo había podido hacer, pero normalmente sí que o te mandaban una foto o los papis te escribían una nota en la agenda y te decían, y es cierto que en las actividades en las que no era visible porque ellos no traían nada al colegio, sí que había una constatación y que podíamos nosotros valorar de que se estaba haciendo porque, bueno, por lo que te escribían en las agendas, las fotos que te mandaban y sobre todo en el tema de sostenibilidad, sobre todo con el tema del reciclaje, pues veías físicamente como de que todos los niños traían el almuerzo en la bolsa y dentro de la bolsa el papel de aluminio, pues ya incluso los que traían la bolsa de plástico, esa bolsa de plástico ya la veías que ya estaba muy, muy usada, la habían usado muchas veces, ya había perdido el colorcillo y entonces les animábamos a que se hicieran dibujos en las bolsas para que siguiera estando animada la bolsa y era una constatación muy, muy empírica, ¿no? Verlo como ya eran menos los que traían el plástico y el aluminio que los que no lo traían, que era totalmente al revés de lo que pasaba.
Claro, en cuanto a la alimentación saludable, ¿vale? Los resultados también han sido muy buenos. Hemos notado en la mayoría de centros cómo durante los recreos, ¿vale? Y las actividades complementarias, las actividades extraescolares, el alumnado ha traído mucho más almuerzo saludable, mucha más fruta, muchos más frutos secos que antes del proyecto. También ha disminuido muchísimo el consumo de zumos azucarados y bebidas energéticas, que era uno de los aspectos fundamentales a trabajar. También el aumento incluso en algunos centros, como en este caso sucedió en el mío, hemos conseguido incluso que cuando se realizan celebraciones o eventos de centro, todo el alimento que haya para esas celebraciones o para esos almuerzos sea siempre alimentación saludable, incluso con colaboración de empresas locales que nos proporcionan la fruta o en nuestro centro el tomate, ¿no? con aceite y bueno, supongo que Jujo también, ¿no? Exactamente, y llevándolo al lado de la sostenibilidad, también veíamos como desde los padres también salía la iniciativa de traer platos y vasos de cartón que luego podías tirar al cartón, que no era todo de plástico. Entonces, bueno, y luego los envoltorios también. Les pedíamos, por favor, que no trajeran bolsas donde dentro habían bolsas, que dentro había otra bolsa, que empaquetaban otras bolsas de curasancitos pequeñitos y que había más plástico que alimento. Y sí que es verdad que potenciábamos un poco el comercio local y les invitamos a que compraran todos estos productos pues, en el horno que tenemos en la misma calle del colegio o en la carnicería cuando hicieran alguna fiesta de hamburguesa. Y bueno, todo esto caló y bueno, ha sido una experiencia muy, muy chula y muy gratificante porque se veía que lo hacían, porque luego salías a la calle y en la carnicería pues veías a muchos padres, a muchos más con los hijos en el horno también comprándolo. Y incluso hicimos una campaña para poner carteles en el pequeño supermercado, en el horno, donde poníamos tráete tu propia bolsa y si no, pide una de papel, ¿no? Y entonces las propias... hablábamos primero, previamente íbamos al local, hablábamos con el panadero y le decíamos, oye, es que somos aquí el colegio, ¿te podemos poner este? Y él, pues, encantado siempre. Sí, ponerlo ahí, que se vea bien, muy bien, muy bien. Y sí que es verdad que nos decían que a partir de que pusimos esos carteles, sí que es verdad que la gente también a nivel en la televisión, también se ha hecho mucho hincapié. Pero bueno, también hizo efecto y sí que nos decían que ya le pedían ya la bolsita de papel o se traían sus propias bolsas, sobre todo en los comercios cercanos al colegio. Y estaba muy bien, era muy bonito. Sí que lo era, sí. Y en Y lo cuanto será. Y lo será, y lo será. Y en cuanto al eje de la lectura, ¿vale? Los resultados que vimos en los cuestionarios y en la evaluación final fue que había aumentado, ¿vale? El número de alumnado que leía voluntariamente, no únicamente los libros obligatorios, sino que alumnado que se había aficionado a la lectura. Lo comprobamos también con el aumento de los préstamos que teníamos en la biblioteca del centro e incluso que había aumentado, ¿vale? De manera general, el número de carnets, ¿vale? De las bibliotecas locales o municipales. Con lo cual, dentro de este eje, pues también los resultados fueron muy satisfactorios y positivos. ¿Jujo? Vale, aquí como hemos comentado antes, surgió el crear un blog para darle ese reconocimiento, esa interacción que estábamos teniendo con las actividades, que eran muy bonitas, y bueno, se propuso, pues como siempre, desde Telegram, hay quien propuso hacer un blog, hay quien que controlaba, porque esto siempre, como partimos de que cada uno somos especialistas en algo, pues cada uno propone una cosa que se le da bien y alguien propuso el blog y se hizo el blog y ahí teníamos todo un feedback de experiencias, de retroalimentación y la verdad es que fue una muy buena idea. Y como decíamos antes, en el Google Site teníamos a modo de contenedor organizado todo lo que íbamos consiguiendo y todas las pruebas, todos los niveles. Y bueno, es una herramienta que usamos también mucho para organizarnos y para darle visibilidad al proyecto.
Claro, y difusión y para compartir también. Yo animo a todos los participantes que estén viendo este simposio que entren, ¿no? Tanto en el blog como en el site y encontrarán toda la información respecto al proyecto, todas las actividades, iniciativas y bueno, posiblemente si tienen alguna duda pues también podrán solventarla allí. En cuanto a la presencia en redes sociales, un poquito también, ¿no? Comentando que, bueno, Piecitos está pues prácticamente en todas, en todas las posibles, porque es muy importante el tema de darle visibilidad, también para el alumnado, sobre todo el alumnado más mayor. El tema de las redes sociales es un elemento, un aspecto para ellos muy motivador y bueno, era una manera también de compartir las experiencias y de poder enriquecer con estas experiencias a otros compañeros que pudieran sumarse también a las diferentes iniciativas y actividades que hacíamos en el proyecto, incluso aunque no fueran partícipes directos del proyecto. Por otro lado, el proyecto ha tenido muchísima difusión en diferentes medios de comunicación, tanto en prensa escrita como en radio y televisión. Y bueno, en diferentes páginas web y diferentes colectivos se han hecho eco del proyecto. También ha conseguido diferentes reconocimientos, ¿no? Por un lado, quedó finalista en los premios Espiral de proyectos colaborativos, también como reconocimiento nacional de los premios Yo Incluyo 2020 y ya muy recientemente, hace poquito, conseguimos el premio Espiral, la peonza de oro del premio Espiral y hemos ganado también el premio Grandes Iniciativas en Valores de la Fundación A3 Media y Educaisa. Ya como último, algunos centros que han participado en el proyecto de Piecitos hemos conseguido el sello de Vida Saludable, que es un distintivo de calidad que otorga el Ministerio de Educación, que es bastante difícil que te lo otorguen y que gracias a las actuaciones que hemos realizado a través de este proyecto, sumadas a otras iniciativas que se realizan en los centros, pues nos ha permitido conseguir en algunos de ellos este distintivo de calidad. ¿Jujo? Y bueno, a modo de reflexión casi final, pues simplemente pues eso, los números que son los que de verdad nos sirven un poco de autoevaluación, que somos 262 docentes, 200 centros educativos en todas las etapas y bueno, 35.640 alumnos que bueno, que de alguna manera hemos conseguido mover o más que mover, invitarles a que lo hagan porque seguro que o lo estaban haciendo o les faltaba muy poquito para hacerlo y con esta idea que surgió de Carlos y que encendió la chispa, pues hemos conseguido llegar a mucha gente y ha sido una experiencia chulísima y bueno, y seguimos, ¿no, Mónica? Seguimos. De hecho, ahora os queremos presentar en primicia el tráiler con las novedades del proyecto que estamos organizando para este nuevo curso escolar, porque evidentemente este ha sido el primer año de proyecto, pero este proyecto es un proyecto totalmente sostenible, no únicamente relacionado con el medio ambiente, sino en perdurabilidad en el tiempo. Y seguimos fomentando hábitos. Os pongo el vídeo a ver si funciona.
Bueno, como habéis visto, la dinámica es básicamente la misma, pero la gamificación se ambientará también en torno a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio en 2021. Además, introducimos una nueva aplicación que nos ayudará con el recuento de kilómetros y habéis visto también cómo nuestro logo también cambia, incorporando un personaje, Rafita, que representa a un compañero docente que participaba en el proyecto y que tristemente falleció. Rafa, nuestro compañero, esté donde esté, seguirá siendo parte del proyecto y nos acompañará por todo el camino junto a Piecitos, siendo seguro nuestro talismán. Y ya finalizamos nuestra presentación con el lema de nuestro proyecto que antes ha comentado Jujo, ¿no? Que es, como dice la frase de Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pues puede cambiar el mundo. ¿Verdad, Jujo? Exacto, y caminante no hay camino, se hace camino al andar. Muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla. A ver. Aquí. Deja. Perfecto, Juanjo, Mónica, realmente muy complacido realmente de la presentación que ustedes nos acaban de desarrollar. Cuando se nos propuso el concepto de Piecitos para poderlo presentar en este simposio, en realidad personalmente me fascinó el concepto, porque tradicionalmente se tiende a etiquetar la educación física simplemente al gimnasio, a la piscina, a un espacio abierto donde está el profesor, pero la interacción, las redes que ustedes están construyendo a nivel de España con tantos docentes, con tantas instituciones, y además expandiendo más allá el concepto propio de una educación física meramente deportiva, sino también una educación física con expectativas sociales, desde la parte de reciclaje, la parte de personas con discapacidad. En realidad es muy complejo, muy lindo, o sea, el proyecto es muy lindo. Y cuando a mí se me propone la idea de poder tenerles a ustedes presentes acá, era precisamente para compartir esta bella experiencia que ustedes tienen al resto del mundo, a América, y poder, no sé, estimular que también proyectos similares se puedan producir acá en el continente y que sean tan efectivos como ustedes. Juanjo, no sé, o Mónica, tal vez nos complementas un poco la idea. Sí, un pequeño apunte a lo que muy bien has dicho, que es esa idea de la educación física que acompaña un poco esa competitividad, ¿no? Que a veces vemos en los deportes de élite, ¿no? Donde casi se olvida el deporte por un tema más de rivalidad. Y aquí pues lo que se propone sí que es la competitividad, porque creemos que es sana la competitividad, pero sobre uno mismo, ¿no? Sobre cómo superarse uno a uno mismo independientemente de lo que hagan los demás, que los demás nos importan porque nos relacionan y pueden incluso ayudarnos a superarnos a nosotros mismos, teniendo algunos referentes que estén más altos de nosotros para tener como esa meta, pero que la superación y la rivalidad siempre sea personal, ¿no? Si yo he perdido, pero me ha salido mejor que el día anterior y me he superado a mí mismo, tiene que contar como una victoria, ¿no? Y es un poco la filosofía que intentamos transmitir, que la educación física no es lo que acabas de decir muy bien, no es solo el deporte de élite. De hecho, la educación física, desde la manera en que la entendemos, ¿no? Dentro de este proyecto, está basada en adquirir aprendizajes competenciales por y para la vida, no únicamente para mejorar nuestro cuerpo, nuestra mente, sino también tienen que ser útiles para la vida, ¿no? Y para mejorar nuestra calidad de vida. Y yo creo que ahí, en todo esto que habéis comentado, es donde ha estado realmente la clave, la magia, porque nosotros siempre comentamos en el equipo que este proyecto ha tenido magia por muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que ahí un poco es donde ha estado la clave, de que hemos expandido, ¿no?, la idea de la educación física mucho más allá de un cuidado corporal, sino del ámbito de la salud, pero la salud entendida desde el aspecto físico, psicológico y social.
y relacionada, por supuesto, con todo el tema de, pues eso, de como se marca en la Agenda 2030, ¿no? Trabajando muchísimos valores relacionados con el medio ambiente, relacionados con la emergencia climática, relacionados con el tema de la inclusividad, con el tema de la empatía, que es tan importante y tanta falta nos hace en el mundo actual en el que vivimos, ¿no? Ponernos entender y ponernos en el lugar de los demás, y creo que con este proyecto lo hemos conseguido. Además de crear esa red de intercentros, ¿vale?, en España, que nos ha permitido pues, hacer incluso quedadas con algunos centros que teníamos cerca, como ha comentado antes Jujo, y diversas actividades que todavía enriquecen y motivan más al alumnado y a las familias. Porque en este caso destacar también que la implicación, ¿no?, que hemos conseguido implicar mucho también a las familias, porque había muchas actuaciones que se tenían que realizar fuera del horario lectivo, en las casas, en las familias, en los fines de semana. Así que la verdad es que muy contenta. Juanjo, Mónica, me encanta, me encanta. Qué proyecto más hermoso. Felicitaciones, qué precioso proyecto. Y sé como me lo dijiste, Juanjo, en su momento, fuera de acá del simposio, que hay mucha gente involucrada, no solo ustedes, sino son muchas personas involucradas, y esto efectivamente enriquece aún más una propuesta que rompe mucho esquema mental y muchos valores culturales a veces de un poco egoístas, ¿verdad? Donde yo actúo solo por mí mismo en mi zona de acción, pero realmente aquí ustedes rompen un paradigma a veces cultural que tenemos que romper todos. Esta modernidad nos invita a pensar de que juntos es como realmente vamos a salir adelante. Juliana, tenemos una pregunta, creo, ¿verdad? Sí, señor, tenemos una consulta de Gerardo Núñez. Hoy día, con esto de la pandemia, ¿qué herramientas utilizaron para seguir incentivando a sus alumnos? Claro, como he comentado, nos pilló justo en marzo, aquí se realizó el confinamiento en marzo, y el hecho de haber ya trabajado rutinas con ellos de hábitos de actividad física permitió que desde casa ellos esas rutinas las tenían y las seguían practicando, evidentemente adaptadas pues, al espacio que tenían y a los materiales que tenían. Desde el proyecto presentamos muchas actividades, iniciativas y retos para seguir trabajando los 4 ejes desde casa. Ahí lo que hicimos es aprovechar mucho el tema de familias. Todas las actividades ahí sí que eran siempre intentando que las familias también, porque además les beneficiaba, ¿no?, el moverse también y hacer actividades, pues intentamos ahí unir. También cuando nos permitieron salir 1 hora al día que se podían los paseos, intentamos seguir fomentando que esos paseos fueran lo más activo posible, y se fomentaron campañas para que en esos paseos utilizaran la bicicleta, salieran a correr junto a las familias, porque en este caso era obligatorio también que los menores de 14 años fueran siempre acompañados de la familia. Claro, ahora con las nuevas normas, con los nuevos protocolos, ahora cuando abran los centros otra vez en septiembre, sí que es verdad que sobre todo en los cursos más superiores, porque los inferiores van a trabajar en grupos burbuja, que en principio eso sí que les va a permitir pues más o menos llevar las dinámicas que llevaban hasta ahora, pero sí que en los grupos superiores va a ser obligatoria la distancia física de 1,5 metros. Ahí sí que se limitan un poco las actividades y un poco los contenidos que se pueden realizar en el área de educación física, pero adaptándolos, y como la mayoría de acciones eran sobre todo fuera, estaban organizadas para que se realizaran fuera del centro, van a poder continuar con más o menos las actividades y seguir sumando muchos kilómetros de igual manera que estaban haciendo hasta ahora. Incluso algunas veces se proponían las carreras dentro de casa, hacer circuitos improvisados, pues poniendo las sillas para saltarlas, salir al jardincito, entrar, y bueno, y ahí seguían sumando kilómetros, ¿verdad, Mónica? Hacían, pues este recorrido son unos 20 metros, pues hemos hecho 70 vueltas, bien, sumamos tanto. Y claro, bueno, da un poco de lástima, ¿no? Pero la realidad era esa y había que adaptarse, y bueno, el COVID nos metió en casa, pero no nos paró, ¿no? Seguimos caminando. Esa era la idea. Las actividades antes estaban, digamos, los kilómetros estaban relacionados en función de actividades que se realizaban fuera, o sea, en el centro o fuera del centro. Lo que hicimos es, una vez estábamos confinados, las adaptamos, y a actividades de dentro de casa le asignamos metros o kilómetros para que pudieran continuar sumando kilómetros. Un poquito la idea.
Pues nada, invitar a todos los que nos están viendo, llegar a las redes sociales de Piecitos, visitar el blog. En realidad hay mucha información. Ellos, cuando uno la visita, pasa buen rato entretenido leyendo y viendo la información, las evidencias y tomando ideas, porque al final de cuentas nosotros somos educadores y nos relacionamos con las personas y tenemos, en mi caso personal, trabajo con niños también. Entonces, es muy, muy interesante tomar este tipo de ideas. Como ha Juanjo, dicho, realmente ha sido un honor. Ya casi perdón. terminado. Dime. No, perdón, como recordar que como ha comentado Mónica antes, que el proyecto, así como a los niños intentamos que sean inclusivos, ¿no?, en su comportamiento, este proyecto no podía ser menos. Y como ha comentado Mónica antes, hay gente que no estaba metida en el proyecto, pero había alguna actividad que le motivaba, le interesaba y se metió, la hizo con nosotros y salió, se volvió a meter. O sea que no es un proyecto que digas, bueno, voy a quitar lo que tengo en mi colegio y voy a coger este. No, no, no. Es todo lo que cada uno estamos haciendo, vale, todo vale porque estamos haciendo cosas increíbles, porque lo sabemos, porque compartimos y son cosas maravillosas. Y este proyecto lo que hace es que se integra y que no excluye nada, y que si alguien quiere hacer alguna actividad con nosotros, que vamos, estaríamos encantadísimos, incluso pues hacer un Meet o un Zoom y compartir experiencias y interrelacionarnos entre los colegios y que los niños hablen con vosotros y que vean que el planeta es muy pequeño al fin y al cabo y que entre todos lo podemos cuidar y lo podemos mejorar. Perfecto. Un agradecimiento muy, muy especial porque, bueno, para nosotros estamos apenas acá en Costa Rica para tomar la merienda de la tarde. Ustedes son las Qué 12 de bueno. la noche ya en España. Sí. Sí, ya son las- Entonces, ahora empieza la fiesta. doble agradecimiento porque en realidad sé que el esfuerzo vale la pena. Tenerlos hoy ha sido un honor, conocerlos realmente, tenerlos Muchas acá dentro del gracias. simposio y bueno, invitarlos Igualmente. a que nos den seguimiento también con las más actividades del simposio.